¿Y si todo lo que sabemos sobre John Bennett Ramsey está equivocado? Las contradicciones en las declaraciones de los Ramsey dibujan un patrón inquietante. Pero la cuestión es, ¿qué esconden realmente estas contradicciones? La madrugada del 26 de diciembre de 1996 amaneció fría en Boulder, Colorado. Dentro de la casa de la familia Ramsey, una mansión que desprendía lujo y tranquilidad, algo inimaginable había ocurrido. John Bennett Ramsey, una niña de apenas 6 años, fue encontrada muerta en el lugar donde debería haber estado más segura, el sótano de su propia casa. Una noticia que conmocionó a Estados Unidos y dejó a la pequeña ciudad consternada. La familia Ramsey, compuesta por John, Patsy y el hijo mayor, Burke, parecía vivir una pesadilla inimaginable. Por fuera, el rostro de Patsy mostraba visiblemente el dolor y la desesperación. Cuando comenzaron las investigaciones, surgieron las preguntas. Pocas respuestas, muchas dudas, y el misterio solo crecía. John Ramsey, un hombre de negocios exitoso, mantenía una apariencia calmada, casi fría. Patsy, por otro lado, demostraba un dolor intenso, pero también una defensa instintiva. Ambos, con el tiempo, se convirtieron en el foco de las investigaciones. Y no solo por ser los padres de la víctima, sino porque, desde el primer momento, sus palabras no encajaban con los hechos. Esto hacía que el público cuestionara qué más estaba ocultando. El momento en que las contradicciones se hicieron evidentes ocurrió en la famosa entrevista con Larry King en el año 2000, cuando Patsy y John se sentaron para responder preguntas que, teóricamente, deberían aclarar la verdad. Pero lo que vimos fueron lapsus y contradicciones que a lo largo de los años continuarían suscitando más sospechas. Al inicio de la entrevista con Larry King, la primera contradicción quedó patente. Cuando se les preguntó si harían una prueba de polígrafo para demostrar su inocencia, John Ramsey respondió de manera evasiva. No dijo un simple sí o no. En lugar de eso, hubo una vacilación. John miró hacia abajo, movió la cabeza, pareciendo incierto sobre su propia respuesta. Si la policía nos lo pidiera, lo haríamos. Pero el hecho es que, como se reveló en otras investigaciones, la policía ya lo había solicitado antes y los Ramsey se negaron. Otra contradicción surgió al discutir quién realizaría la prueba de polígrafo. Cuando se les preguntó si permitirían que el FBI Minor llevara a cabo el examen, la respuesta fue sorprendente. Patsy simplemente no respondió. Patsy desvió la mirada. Su labio tembló por un breve instante antes de cambiar el foco de la conversación. Más tarde, insistieron en que harían la prueba, pero únicamente con un profesional independiente de reputación nacional. Fue un momento extraño, como si intentaran controlar demasiado las circunstancias. Pero de nuevo, si fueran inocentes, ¿por qué imponer tantas condiciones? Y no se detuvo ahí. Confrontada con la posibilidad de ser sospechosas, Patsy hizo algo inesperado. Sonrió como si fuera solo una pregunta casual. Nunca fuimos consideradas sospechosas, dijo, pero el público sabía que eso no era verdad. Desde el inicio, la familia estaba bajo la paraguas de sospecha, como la propia Patsy admitió después. Esos momentos de vacilación, de declaraciones contradictorias y de gestos que no correspondían con el duelo esperado, hicieron que muchos se preguntaran, ¿qué están escondiendo? Las contradicciones no se detuvieron allí. Más tarde, cuando Larry King preguntó sobre la fecha exacta del asesinato, él mencionó el día 26 de diciembre, como el día después de Navidad. La respuesta de John fue un simple Sin embargo, la lápida de John Bennett indica el 25 de diciembre. ¿Por qué esta discrepancia? John, en entrevistas posteriores, explicó que puso la fecha del 25 de diciembre porque el asesino había escrito en la nota de rescate que llamaría al día siguiente. Pero este detalle deja una pregunta en el aire. Si John Bennett fue encontrada el día 26, ¿por qué enfatizar tanto la idea de que murió el día anterior? Al desentrañar estas fallas e inconsistencias, la cuestión es inevitable. ¿Podría todo lo que creemos sobre esa noche terrible estar completamente equivocado? A medida que las investigaciones continuaban, el comportamiento de los Ramsey comenzaba a generar aún más dudas. ¿Puedes imaginar la presión de ser visto como sospechoso en el asesinato de tu propia hija? Eso debería ser insoportable. Pero algo en la forma en que John y Patsy manejaban la situación no parecía natural. No había esa urgencia que se esperaría de padres que quieren encontrar al culpable a toda costa. Las contradicciones en los testimonios, los investigadores presionaron a la familia sobre los detalles del día en que John Bennett fue encontrada. Un momento en especial se destacó. Patsy afirmó varias veces que había encontrado la nota de rescate al pie de la escalera y poco después notó que su hija había desaparecido. Pero lo que debería ser una secuencia clara de eventos se volvió confuso cuando se enfrentaron a preguntas más detalladas. Patsy comenzó a vacilar, su mirada se perdía y la historia cambió.
cambiaba levemente con cada nueva pregunta. Ella decía, yo encontré la nota, y entonces, no lo sé, solo sabía que algo estaba mal. Esto planteaba otra cuestión. ¿Estaba Patsy escondiendo algo? ¿O el dolor la estaba confundiendo hasta el punto de no poder recordar bien? Y John parecía demasiado tranquilo. Durante las entrevistas, hablaba pausadamente, sin la emoción que se esperaría de un padre en duelo. Algunos dijeron que era su manera de lidiar con la tragedia, otros que eso era demasiado sospechoso. La frialdad con la que respondía a las preguntas complicaba aún más la situación. Cuando se le preguntó por qué había ido directamente al sótano, John miró al suelo por un momento, respiró hondo y se encogió de hombros. No lo sé, algo me decía que fuera hasta allí, pero la vacilación en su mirada parecía contar otra historia. ¿Cómo podría saberlo? ¿Qué lo llevó a ese punto exacto de la casa? Como si ya supiera lo que iban a encontrar. Este tipo de respuestas solo aumentaba el conflicto entre la familia y los investigadores. La desconfianza de todos crecía, y cuanto más hablaban los Ramsey, más sentía la gente que algo se estaba ocultando. La tensión alcanzó su punto máximo cuando los Ramsey finalmente accedieron a hacerse la prueba de polígrafo, pero bajo sus propias condiciones. Eligieron a un examinador independiente, alguien de su confianza, y no permitieron que el FBI condujera el examen. Este fue un giro inesperado. El FBI tenía métodos rigurosos y experiencia en pruebas de polígrafo, pero los Ramsey se negaron. ¿Qué temían? Incluso después de someterse a la prueba, el resultado no convenció a todos. El primer examen dio inconcluso. Este hecho, claro, no se difundió ampliamente de inmediato. Patsy y John realizaron nuevas pruebas con el examinador que ellos mismos eligieron, y solo después de varios intentos, los resultados fueron considerados satisfactorios. Pero piensa conmigo, si realmente fueran inocentes, ¿por qué no someterse desde el principio a la prueba más imparcial y rigurosa? Estas actitudes no solo aumentaban la desconfianza de la policía, los medios de comunicación, como depredadores al acecho, olían sangre, y cuanto más dudaban los Ramsey, más se cerraba el cerco. El público comenzó a cuestionar cada detalle, desde la vacilación para hacerse el polígrafo hasta la manera en que Patsy reaccionaba en las entrevistas, siempre cambiando de tema cuando la pregunta era demasiado directa. El punto de mayor tensión explotó durante la rueda de prensa, cuando Patsy, como un barril de pólvora a punto de explotar, gritó: «Abran sus ojos y sus mentes. No matamos a nuestra hija. ¿Fue una descarga sincera o un intento desesperado de desviar las sospechas?» A estas alturas, la frustración de todos, de la policía, de los medios y del público, estaba al máximo. Como nadie podía probar nada concreto, todo lo que quedaba eran dudas. Las contradicciones en los testimonios, los resultados inconclusos de las pruebas y la insistencia de los Ramsey en controlar cada aspecto de la investigación comenzaron a parecer más que simples coincidencias. Algo se estaba ocultando. Y aquí queda la gran pregunta. ¿Qué significan realmente estas contradicciones? ¿Estaban los Ramsey encubriendo algo mucho mayor de lo que imaginamos? A la mañana siguiente de la rueda de prensa, la tensión en la casa de los Ramsey parecía haberse transformado en algo casi palpable. El aire estaba cargado de sospechas, miradas desconfiadas y preguntas sin respuesta. Afuera, los periodistas acampaban con cámaras apuntadas a la puerta principal, esperando algún movimiento que pudiera dar una nueva pista sobre el caso. Dentro de la casa, Patsy estaba sentada en el sofá de la sala, moviendo nerviosamente una pulsera. El sonido metálico de las piezas chocando era el único ruido en la casa, además de la respiración pesada de John, que miraba fijamente a un punto en el suelo, como si intentara descifrar un enigma invisible. Las cortinas estaban cerradas, bloqueando la luz del sol, como si eso pudiera esconder lo que realmente estaba sucediendo. El ambiente, antes acogedor y familiar, ahora parecía sombrío, casi sofocante. Patsy miró a John, su voz baja y temblorosa. «John, ¿por qué no creen en nosotros? ¿Por qué piensan que fuimos nosotros? Perdimos a nuestra niña». Hizo una pausa, los ojos llenos de lágrimas que luchaba por contener. «¿Crees que hicimos algo?» Aprisionó los labios, el rostro endurecido por la constante presión, pero sus ojos también mostraban un dolor difícil de ignorar. Sabía que, en ese momento, todo el país dividía sus opiniones sobre ellos. Parte del público los veía como víctimas de una tragedia devastadora, mientras otros los veían como sospechosos, ocultando algo. «Patsy, ya lo he dicho antes, necesito
necesitan un culpable, y mientras no encuentren al verdadero asesino, seguirán mirándonos. Esa respuesta, incluso después de ser repetida tantas veces, parecía no aliviar el peso que Patsy llevaba sobre sus hombros. ¿Puedes imaginar cómo sería estar en su lugar? Perder a un hijo ya es devastador, pero ser acusado de un crimen tan brutal, un crimen que le arrebató la vida a su propia hija, eso es algo que pocos podrían soportar. El olor a café recién hecho se esparcía por la cocina, pero ni Patsy ni John parecían interesados. El sonido de las tazas siendo colocadas en la mesa por la criada se veía ahogado por la creciente tensión. Vivían como si estuvieran en una burbuja, aislados del mundo exterior, donde cada palabra dicha por ellos era analizada y juzgada. Y en cualquier momento, una nueva contradicción en sus declaraciones podría emerger, trayendo más sospechas. Ese examen de polígrafo, por ejemplo. Lo habían pasado, pero el hecho de haber elegido al examinador de confianza no pasó desapercibido para los ojos críticos de muchos. Si no tenemos nada que ocultar, ¿por qué no hacer la prueba con el FBI? Serenia preguntó John en voz alta, pero más para sí mismo que para Patsy. Esa pregunta resonaba en las mentes de todos los que seguían el caso. ¿Qué temían realmente? ¿Y por qué tantas condiciones para una simple prueba que, en teoría, podría inocentarlos de una vez por todas? Y quedaba aún otra cuestión flotando en el aire: la fecha de la muerte de John Bennett. Durante la entrevista con Larry King, John estuvo de acuerdo con el entrevistador, afirmando que el crimen había ocurrido el 26 de diciembre, el día siguiente a Navidad. Pero en la tumba de la hija, la fecha inscrita era el 25 de diciembre. ¿Una pequeña confusión o una pista importante? Ahora piensa conmigo, ¿por qué esta diferencia de fechas? ¿Sería posible que los Ramsey supieran más de lo que estaban revelando? ¿O estarían tan confundidos y abatidos que ni siquiera podrían aclarar esto con certeza? Estas pequeñas incongruencias, que podrían pasar desapercibidas en otras circunstancias, se volvieron gigantes ante la magnitud del crimen. Nadie sabía cómo o cuándo estallarían las cosas. El público, al igual que los investigadores, se preguntaba: ¿cuándo tendrá sentido esta historia? ¿Cuándo saldrán a la luz las respuestas? Con cada nuevo testimonio, surgían más preguntas. La verdad parecía estar siempre fuera de alcance, como si estuviera escondida detrás de una cortina que nadie lograba levantar. Los días pasaban y la presión solo aumentaba. Con cada nueva entrevista, nuevas miradas desconfiadas, nuevos detalles que no encajaban. Los Ramsey seguían insistiendo en que eran inocentes, que habían perdido a su hija de la forma más cruel posible y que todo lo que deseaban era justicia. Pero, al mismo tiempo, parecían siempre ponerse en una posición de defensa, como si estuvieran constantemente a la espera de un ataque. Las investigaciones se prolongaron por meses, y durante todo ese tiempo, las contradicciones seguían apareciendo. Una de ellas fue sobre la carta de rescate encontrada en la escalera. Una carta larga, llena de detalles extraños y amenazas. La policía comenzó a preguntarse: ¿por qué alguien que secuestró a una niña se quedaría tanto tiempo dentro de la casa escribiendo una carta tan larga? Eso no tenía sentido. Era como si quien la escribió estuviera cómodo, sin prisa por salir. ¿Quién tendría ese tipo de tranquilidad sino alguien de la propia casa? Y entonces llegó la prueba de caligrafía. Patsy fue interrogada directamente. ¿Escribiste esta carta? El tono del investigador era firme, pero no agresivo. Él quería respuestas. Ella lo miró, los ojos brillando con una mezcla de miedo e indignación. No lo escribí, ya lo he dicho varias veces. Pero lo que los exámenes mostraron después levantó aún más dudas. La caligrafía de Patsy tenía similitudes con la carta. No era una prueba concluyente, pero fue suficiente para que la sombra de la sospecha sobre ella creciera. A partir de ese momento, la confianza del público en ellos comenzó a desmoronarse por completo. Patsy se encerraba cada vez más en sí misma. Su comportamiento, que antes era una mezcla de dolor y rabia, empezó a cambiar. Parecía más distante, como si algo estuviera roto dentro de ella. John, por otro lado, mantenía su postura controlada, pero a medida que pasaba el tiempo, incluso él empezó a mostrar ya sin paciencia, rebatió la acusación de que estarían protegiendo a alguien. He perdido a mi hija. ¿Cómo pueden pensar que estamos ocultando algo? Queremos respuestas, al igual que todo el mundo. ¿Pero era eso verdad? Su comportamiento defensivo hizo que todos se preguntaran qué más podría estar ocultando. Y el público, cada vez más confundido, intentaba juntar las piezas. Al final, después de años de investigación, la verdad plena sobre lo que ocurrió aquella noche de Navidad en 1996 nunca salió a la luz. El caso de John Bennett Ramsey permanece oficialmente sin resolver. La pregunta que nos persigue a todos aún permanece: ¿quién realmente le quitó la vida
vida a John Bennett Ramsey aquella noche fatídica? ¿Fue un intruso, como alegan los Ramsey, o alguien dentro de la casa estuvo involucrado? Patsy Ramsey falleció en 2006 sin ver el caso resuelto. Se llevó consigo los secretos que, para muchos, podrían explicar lo que ocurrió aquella noche. Y John, hasta el día de hoy, intenta seguir adelante, aunque el peso de las sospechas aún lo acompaña. Con cada nueva entrevista, mantiene su versión, pero las dudas continúan. Lo que queda de este caso es un misterio que desafía cualquier explicación sencilla. ¿Cómo una niña fue brutalmente asesinada en su propia casa, rodeada de personas que deberían protegerla y nadie fue arrestado? ¿Cómo pudieron surgir tantas contradicciones de una sola historia? Y quizás la pregunta más difícil de todas, si alguien de la propia familia estuvo involucrado, ¿cómo pudieron vivir con ello durante tanto tiempo? Al final, ¿qué sabemos realmente sobre el caso John Bennett Ramsey? Las piezas que tenemos no parecen encajar y el tiempo solo hace que las respuestas estén más distantes. A veces el silencio habla más que cualquier palabra y quizás eso es lo que más asusta de este caso. Lo que no se dijo, las verdades que quedaron encerradas dentro de esa casa y nunca fueron reveladas. Queda una pregunta difícil de ignorar. ¿Algún día sabremos la verdad completa sobre lo que ocurrió con John Bennett Ramsey? A lo largo de los años, las contradicciones en las declaraciones de la familia, las pistas que no encajan y la falta de una conclusión clara continúan persiguiendo este caso. Y quizás eso es lo que hace que todo sea tan inquietante. El hecho de que, a pesar de tantas teorías e investigaciones, la justicia para John Bennett aún parece distante. Con cada nuevo testimonio, cada detalle revelado, una sombra aún mayor se cierne sobre lo que realmente ocurrió aquella noche de Navidad. Si los Ramsey saben más de lo que contaron, o si son simplemente víctimas de una terrible coincidencia, puede que nunca lo sepamos con certeza. Pero una cosa está clara, no todo monstruo se esconde en las sombras. A veces, lo que buscamos está más cerca de lo que imaginamos, escondido a la vista de todos. Si tú también estás buscando la verdad, suscríbete ahora a Detective de Misterios y únete a esta misión. Cada nuevo vídeo puede aportar la pieza que falta para resolver estos misterios que nos atormentan. Juntos, como verdaderos cazadores de misterios, continuaremos desentrañando las historias más perturbadoras de la mente humana. ¿Quién sabe qué nos espera en el próximo vídeo? Y si has llegado hasta aquí, comenta: soy un cazador de misterios, para que sepa que has visto hasta el final. Leo todos los comentarios y me encanta saber quién está conmigo hasta el último segundo de cada investigación. Y si tienes alguna sugerencia de misterios o casos que te gustaría ver aquí en el canal, déjala en los comentarios. Siempre estoy en busca de los casos más oscuros e intrigantes. Quién sabe, tu sugerencia podría ser la próxima investigación que aparezca por aquí. Si quieres continuar investigando los misterios más intrigantes y sentir la tensión de cada revelación, haz clic en el próximo vídeo. Lo que descubrirás en él te acercará aún más a entender lo que realmente ocurre detrás de las apariencias. No te lo pierdas. Mantente atento porque el mal, al igual que la verdad, puede estar mucho más cerca de lo que imaginamos, quizás incluso a la vista de todos nosotros.